Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Protagonistas del Deporte, un programa que como siempre quiere acercar un poquito la trayectoria de los deportistas más destacados de Canarias. En esta ocasión me acompaña un entrenador de baloncesto, es el primer entrenador al que tenemos el placer de tener en este programa y vamos a pasar a saludarlo para conocer un poquito su trayectoria deportiva, que ha sido mucha y muy buena. Ya todavía es joven y todavía le falta mucho por hacer, pero tiene ya un buen palmarés deportivo. Nos acompaña hoy don Manolo Joseín. Manuel Joseín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entrenador de baloncesto, empezabas aquí en Canarias, eres de Gran Canaria, Manolo, pero has dado un salto, ¿no? Estás ahora mismo entrenando a la selección de Panamá, ¿verdad? Sí, realmente después de muchos años aquí en Gran Canaria, en la Liga ACB, pues este último verano surgió la oferta de intentar con la selección de Panamá buscar la clasificación para el Mundial de China de 2019. La idea realmente es muy interesante, el proyecto es interesante. Entrenar una selección tampoco tiene mucho que ver con entrenar un equipo. Entonces era un reto diferente al que había tenido a lo largo de todos estos años. Y la verdad es que me agradó la idea, acepté y bueno, allí estamos, ¿no? Estamos ahora mismo allí intentando conseguir ese objetivo que tiene la Federación Panameña. Bueno, como bien ha dicho, ¿no? Él empezó en Gran Canaria, luego ha dado el salto a la ACB, estuvo en varios equipos de la ACB y luego tuvo esa oportunidad de ir a la selección de Panamá. Le vamos a ofrecer un vídeo, resumen de la vida de Manolo Joseín, para que vean un poco esa trayectoria deportiva y luego lo vamos a comentar con él aquí en este programa. Manuel de los Reyes Hussein Viera nace en Las Palmas de Gran Canaria el 21 de octubre de 1962. Sus inicios en el mundo del baloncesto fueron en el Club Claret, donde se hacía una labor deportiva, pero también social. Debutó en la ACB con el Gran Canaria en 1990, al tener que sustituir a Joaquín Costa, el que había sido ayudante desde el año 88. Tras un paréntesis en el que pasa por el Cantabria, Torrelavega y el Albacete, vuelve a su casa, permaneciendo allí 8 temporadas. En ese periodo consigue un nuevo ascenso y el club consigue afianzarse en la Liga ACB. En el 2002 sus caminos se separan y se marcha al Cáceres Club Baloncesto. En noviembre de 2005 se hace cargo del Murcia por el cese de Manuel Comas, culminando con éxito la temporada, pues lleva este club a la ACB y gana la Copa Príncipe de Asturias. Permaneció como entrenador de este club 4 temporadas hasta la 2009-2010, cuando tras un cambio en la directiva fue cesado en el verano de 2009. Tras un año sin equipo, en mayo de 2010 firma con el Power Electronics Valencia. El 11 de noviembre fue cesado, siendo sustituido por Chechu Mulero. Tras abandonar la disciplina Che, se hace cargo de la base del Gran Canaria durante varias temporadas, aunque decide dejar el club por no poder llevar a cabo su proyecto de formación con la nueva directiva. En agosto de 2017 le llega la oferta de ser seleccionador de Panamá, algo que acepta como un reto personal que tiene como objetivo lograr la clasificación para el Mundial de China 2019. Bueno, ahí teníamos ese pequeño vídeo resumen, ¿no?, de la trayectoria que ha tenido don Manolo Joseín, que nos acompaña en este Protagonistas del Deporte. Manolo, vamos a empezar desde el principio, en Gran Canaria. Ahí te criaste, el baloncesto lo tenías como hobby, lo tenías como algo para divertirte y disfrutar con tus amigos, pero empezó a hacerse algo más serio con un proyecto social, ¿verdad? Bueno, digamos que el comienzo fue bastante circunstancial, ¿no? Realmente tampoco era el primer deporte que yo había practicado, pero bueno, lo cierto es que cuando lo empecé a practicar me enganché. Entonces, paralelamente a yo jugar, hacía una labor también de entrenador. Y yo veía que aquello me gustaba casi más que jugar, ¿no? Porque digamos que la faceta de enseñar siempre ha estado bastante impregnada en mí. Bueno, con el paso de los años surgió la oferta de Gran Canaria para ir a entrenar a lo que en aquella época era el Claret, Sí, que es ahora... que es lo que es ahora es el Herbalife.
Y bueno, estuve también unos años compaginando el hecho de entrenar en las categorías de formación con ser ayudante en el primer equipo. Hasta que en un momento determinado, pues salta el entrenador que estaba, Joaquín Costa, y y me quedo yo con el equipo, ¿no? Me ofrecen la posibilidad de estar con el equipo. A partir de ahí se inicia, bueno, pues dos etapas yo creo que bastante fructíferas, que al final se concretan en prácticamente 12 años allí en Gran Canaria con el primer equipo. Y bueno, y muy bien, ¿no? Porque es la primera vez que el equipo pues juega competición europea, la primera vez que el equipo juega a fase final de la Copa del Rey. Pero bueno, como todos son ciclos, y una vez que se acaba el ciclo, pues ya empieza mi periplo en otros equipos de ACB en la península, Santander, Murcia, Valencia. Pues prácticamente hasta hoy día que, como te decía antes, he dado un poquito el salto a esta nueva experiencia de entrenar una selección. Ascensos a ACB por parte del Gran Canaria y por parte del Murcia. De Murcia también, sí, ¿no? Sí, con Gran Canaria tuve 2, con Murcia también tuve un ascenso. Cuando yo llegué allí el equipo estaba en Liga LEP y bueno, tuve la suerte, llegué sustituyendo al fallecido ahora mismo Manel Coma. Y la verdad es que bueno, las cosas se dieron bien, muchas veces las dinámicas nunca sabes exactamente por qué cambian, porque yo considero que Manel era un muy buen entrenador. Y bueno, en un momento determinado Manel se va y llego yo, y la verdad es que las cosas fueron bastante bien, conseguimos el ascenso, luego estuve allí 4 años manteniendo al equipo en la categoría, hasta que surge luego la oferta de Valencia, ¿no? En el Valencia, que también estuviste ahí en esa ACB, y luego regresabas de nuevo a Gran Canaria, regresabas a un proyecto de cantera, que luego al final pues no llegó a desarrollarse como tú quisieras, ¿no? Sí. O como te habían propuesto a ti, y al final también decidiste abandonar ese proyecto. Sí, eso fue el año pasado. Bueno, estando allí en Murcia recibí una llamada de Miguel Montes, ¿no? de Miguel Betancor, el presidente, y él me explicó un poco lo que quería hacer, ¿no? Él tenía en su cabeza él tenía una concepción de lo que tenía que ser el club, hacia dónde tenía que caminar el club, y él tenía bastante claro la división de lo que era el equipo profesional y lo que era la formación de los jugadores, ¿no? Entonces, cuando él me cuenta ese proyecto, a mí la verdad es que me gustó la idea, porque como te decía antes, en mi faceta como entrenador, la etapa de formador, a mí me gustó mucho, ¿no? Entonces, pensé que podía ayudarles en ese sentido. Pero cuando llegué realmente al club, indudablemente yo creía que habían que hacer determinados cambios, porque si seguíamos haciendo lo mismo, posiblemente el resultado seguiría siendo igual. Yo contaba con el respaldo de Miguelo, pero en un momento determinado, creo que fue sobre febrero o así, Miguelo deja el club por cuestiones ya sabidas por todo el mundo. Y realmente en ese momento yo creo que mi estancia en el club no tiene demasiado sentido, primero porque la persona que me había llevado era él, porque la persona que apoyaba aquellas cosas que yo quería hacer era él, y porque tampoco veía en otras parcelas del club que estuviesen dispuestos a hacer realmente cambios que yo creía que eran necesarios para conseguir lo que se quería, ¿no? Que es que realmente dotar a la cantera de una manera de funcionar que con el paso del tiempo pudiese abastecer al equipo de ACB de futuros jugadores canarios o jugadores que estuviesen en la cantera. Entonces llegó un momento determinado y tomé la decisión de dejarlo, ¿no? Bueno, nos quedamos ahí en ese punto cuando abandonas nuevo Gran Canaria, y ahora hablaremos también de esa selección de Panamá, del que eres ahora actualmente su seleccionador. Nos vamos hasta los inicios de nuevo porque decíamos antes ese proyecto social que tenía, porque fue en un ambiente de que necesitaba también el sitio donde tú vivías, la isleta, creo que era, sí. Necesitaba pues tener pues una distracción, ¿no?, para los jóvenes de allí, Sí. y yo creo que estás orgulloso de haber hecho pues los mimbres, ¿no?, de un buen club, y también de haber aportado algo a la sociedad en este caso, ¿verdad? Sí, yo creo que posiblemente cuando la gente me pregunta acerca de mí, exacto, ¿no? Yo siempre recurro a lo mismo. Para mí, lo que más me ha llenado a nivel personal es precisamente esa época, ¿no? Porque era un barrio complicado en aquella época, era una situación difícil porque no teníamos sponsor, no teníamos dinero, éramos prácticamente 3 o 4 amigos, y luego porque, digamos que los niños a los que aquello estaba dirigido eran niños con una cierta problemática social, familiar, y era complicado en algún momento determinado sacarlos de determinados ambientes, ¿no? Yo creo que lo conseguimos a través del baloncesto, a través del deporte,
y yo creo que hicimos una labor durante muchos años muy importante, ya no solamente deportiva, que también, porque conseguimos clasificar a los niños para campeonatos de España, cosa que en aquella época era un poco impensable, sino sobre todo porque hoy día, ¿no? Hace cosa de unos meses estuve por allí y me tropiezo con niños que en aquella época yo entrené, que ahora son hombres, que son padres de familias, que los ves y se te acercan y te agradecen. Entonces, no hay parangón en cuanto a que tú puedas comparar esos con resultados deportivos, que están muy bien, ¿no? Pero al final lo que te queda en todo este recorrido son siempre los recuerdos de las personas, ¿no? Entonces, los trofeos están bien tenerlos en casa, pero eso sí, también es algo que se queda en el corazón, ¿no? Exactamente. No está visible a lo mejor en ningún título ni algo físico, pero sí está en el corazón y eso es lo que te vas a llevar, ¿no? Exactamente. Bueno, nos quedamos pues con esa vida en Gran Canaria, ese barrio de la isleta, en ese ambiente complicado. Eliges el baloncesto, decías al principio que bueno, que no fue el único deporte el que tuviste en tu juventud, porque el baloncesto, tenías muchos amigos en este deporte, porque te llamó más la atención. ¿Por qué eliges? Bueno, porque teníamos un profesor que en aquella época era gimnasia, educación física, como quieras llamarlo, que era un hombre que quería que tuviésemos una educación deportiva polifacética, es decir, que tocáramos todos los palos, ¿no? Y entonces realmente él nos llevaba cada semana a una actividad, baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol, atletismo. Y bueno, y él fue uno de los que insistió en que yo practicara baloncesto, ¿no? Y ya te digo, no era una de mis prioridades, no estaba en mi cabeza, no era una de mis prioridades. Lo que pasa que, claro, que cuando lo empecé a practicar me enganchó, pero también me di cuenta que yo no estaba especialmente dotado, no tenía gran talento para aquello, ¿no? Pero me gustaba. Lo que sí me di rápidamente cuenta cuando empecé a jugar es que cuando yo jugaba tenía la concepción y veía el juego como lo podía ver un entrenador. Es decir, estaba en el juego, pero estaba más preocupado de ver cuál era el ritmo del partido, de ver a qué jugador tenía caliente para pasarle la pelota. Es decir, veía el partido como un entrenador, ¿no? Y entonces eso fue lo que me hizo en un momento determinado pues plantearme el compaginar el hecho de jugar con la formación de los niños, ¿no? Y así fue como empecé. Bueno, formando a esos niños, imagino que también tenías tu formación académica, ¿no? Seguías en tus estudios y a la vez lo compaginabas con entrenamientos por la tarde, ¿no? Ahí en el Clarete, en este caso. Sí, bueno, empecé allí en la isleta y lo que hacía era, pues, básicamente entrenar a los niños, estudiaba, lógicamente, ¿no? Pues no abandoné los estudios. Y también me dedicaba un poco a entrenar a los críos, entrenaba yo, hasta que llegó un determinado momento, como tú me dices, que me llamó el Claret y entonces ya me costó más el yo poder seguir con mi actividad. Entonces ya lo dejé yo y me dediqué exclusivamente a filosofía. Filosofía. ¿También te ayuda para sí me ayuda, para entender un poquito más? Sí me ayuda, básicamente porque es una manera en determinados momentos de tener una perspectiva un poco más abierta, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros como entrenadores somos un poco intransigentes en algunas cosas, incluso con nuestra manera de concebir el juego. Y yo creo que muchas veces hay que ser un poco más dúctil, ¿no? A mí me ha enseñado a ser un poco más dúctil en ese sentido. Bueno, le hacemos esa trayectoria, estamos hablando un poquito con Manolo Josín de lo que ha hecho en su vida deportiva y vamos ahora a avanzar un poquito más, pues, después de su paso por la ACB, como hemos escuchado. El técnico que está un par de meses parado, creo que también estuviste dedicado a entrenamiento personal, ¿no? de diferentes modalidades deportivas, y después te llega la oportunidad de la selección de Panamá. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues justo fue aquí, estaba el verano pasado aquí en Lanzarote, que es un sitio donde suelo venir con mucha frecuencia cada vez que puedo, y estaba aquí con unos amigos, estaba aquí precisamente con unos amigos pasando unos días, y recibo una llamada de un agente venezolano, de Venezuela, ¿no? Que trabajaba con un agente mío americano, ¿no? Que digamos que son los que tienen buscándome trabajo en ese mercado, ¿no? Y entonces me llamó y me dijo que existía esa posibilidad, que había una terna de entrenadores, pero que yo estaba bastante bien colocado, ¿no? Un poco porque también es verdad que el presidente de la Federación Panameña quería un entrenador con una vocación más europea, ¿no? De un juego mucho más colectivo, no de un juego tan individual como se juega en aquella parte del mundo y sobre todo en los países centroamericanos, y que había mirado mi trayectoria y que le parecía un gran candidato, ¿no? Entonces, así fue como surgió. Bueno, estaba aquí, me lo plantearon, prácticamente el tema se cerró en 3 o 4 días, ¿no? Yo en ese momento había salido de Gran Canaria, no tenía nada seguro, que decir, no tenía nada sobre la mesa.
Y lo que me atrajo fue la idea de que fuese una selección y sobre todo de lo que eso implicaba, ¿no? Es decir, porque el objetivo básicamente era pelear por estar en el 2019 en el Mundial de China, ¿no? Entonces yo nunca he tenido la experiencia hasta el día de hoy de entrenar una selección y sobre todo no había tenido la experiencia de poder luchar por estar en un evento tan importante como puede ser un Mundial, ¿no? Yo creo que para un deportista poder estar en un Mundial o poder estar en unas Olimpiadas es el culmen, ¿no? Estar jugando una competición como la ACB está muy bien, pero yo creo que como culmen son dos competiciones muy definitivas en cualquier actividad deportiva, ¿no? Y han empezado ya esos encuentros de clasificación que tal. Sí, hemos jugado 2 partidos, hemos jugado en Uruguay y sí, jugamos en Uruguay, perdimos allí de 8, me parece, o 9 fue, y luego jugamos en casa con Argentina y también perdimos. Pero bueno, yo creo que nos queda ahora, en febrero se vuelve a abrir otra ventana, son las mismas ventanas que se juegan en Europa. Y bueno, yo creo que esto es un proceso, ¿no? Prácticamente en esta primera ventana no he tenido prácticamente tiempo ni de tener a todos los jugadores, ni de trabajar relativamente poco, porque empezaste en agosto a trabajar. Exactamente. ¿No? Sí, llegué allí en agosto, justo cuando llegué en agosto teníamos una competición en aquella zona del mundo que era el Americat, que es un poco como, para que la gente lo asocie como el Campeonato de Europa aquí, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que en ese Campeonato de Europa también es verdad que la mayoría de los jugadores de la selección pues no asistieron. Y bueno, y ahora ha empezado realmente, hace prácticamente un mes ha empezado la fase de clasificación. Y yo creo que ahí ya pues los jugadores han sido más conscientes de la importancia que tienen estos partidos de cara a la clasificación mundial, ¿no? Seguimos teniendo el pero de algún jugador que está en la órbita americana que no podemos contar con él, pero bueno, no nos quejamos, ¿no? Bueno, Panamá que necesita, ¿no? Conseguir esas victorias para estar en la siguiente fase, para estar en ese Mundial de China 2019. Nos venimos a España. ¿Cómo ves la ACB actual? Bueno, yo realmente la veo muy sectorizada, ¿no? Yo creo que el paso del tiempo y el paso de la economía, de los momentos económicos, ha hecho que la liga, en mi opinión, esté bastante rota, ¿no? Yo creo que hay un sector noble que cada día es más noble, o una jerarquía alta que cada día es más alta porque hay más diferencia económica, y luego hay una parte media-baja que cada vez se está diferenciando más, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que al final la liga siempre se va a definir básicamente con los 4 o 5 equipos que económicamente hasta ahora han demostrado. ¿Hay mucha diferencia? ¿No? Yo creo que sí, porque encima la Euroliga está marcando más diferencia. Es decir, los equipos que participan en Euroliga, sus presupuestos ya son excesivamente amplios con respecto a los que juegan en la Liga ACB, y entonces esto te permite entrar en un mercado a la hora de fichar jugadores en los que los demás no tienen ningún tipo de acceso. Y al final, lo quieras o no, eso es lo que al final te marca la calidad y la diferencia en la competición. Es cierto que la ACB sigue siendo una competición posiblemente de las más igualadas que pueda haber ahora mismo en Europa, pero yo creo que hay una gran diferencia. Creo que hay una gran diferencia entre lo que son los 5 o 6 equipos primeros y los demás. Siempre hay un equipo, digamos, revelación. Cada temporada hay un equipo revelación. Este año podemos estar hablando de Fuenlabrada, pero es muy difícil que cualquier equipo se pueda asentar año tras año en esa parte noble, ¿no? Es muy complicado. ¿Si te sale una oferta de ACB en estos momentos, Manolo? Me han hecho esa pregunta hace poco y dije lo mismo. No es una cosa, o sea, para mí no es una prioridad ahora mismo estar en ACB. Es decir, hay una cosa que ahora mismo me tengo muy en la cabeza, es decir, quiero pasármelo bien. O sea, me gusta el baloncesto, pero tengo en mi cabeza que quiero pasármelo bien, y ahora me lo estoy pasando bien. Entonces, no dejaría lo que estoy haciendo para venir a la ACB en este momento, porque yo creo que todo tiene su momento, no sé lo que pasará en el futuro. Ya he estado aquí, no es una cosa que en este momento sea mi prioridad, no es volver a la ACB. En este momento mi prioridad es pasármelo bien, me lo estoy pasando bien, estoy volviendo a sentirme entrenador. Para mí es un reto muy, muy importante, y realmente tengo entre ceja y ceja el objetivo de ver si nos podemos meter en ese mundial. Estás involucrado con ese proyecto, ¿no? Bueno, para ver si sales al final de esa clasificación para el Mundial de China, que sería también muy positivo, ¿no? Que un canario esté ahí entrenando a una de las selecciones que esté en ese Mundial. Dejamos tu trayectoria, Manolo, y quiero que me hables del baloncesto canario en la actualidad, y si puedes también del baloncesto insular, cuando tenemos 2 equipos en la Liga EVA y ese equipo en la Liga Femenina 2 de baloncesto aquí en la isla de Lanzarote. Opinión primero del baloncesto canario. Yo creo que en general gozamos de buena salud, lo cual ya es una gran noticia, ¿no?
Bueno, yo creo que los dos representantes, tanto Liberostar como el Herbalife, ¿no? Yo creo que están haciendo ya, el año pasado hicieron una gran temporada los dos, ganando incluso competiciones europeas, llegando a semifinales incluso de competiciones europeas, de Eurocup y demás. Y yo creo que gozamos de buena salud. Yo creo que son equipos realmente competitivos, ya no son equipos ascensores, de ascender, descender, son equipos que están consolidados. Y eso ya es una gran noticia para el... Como decías al principio, igual lo que falta es mejorar un poco la base. Yo creo que indudablemente al final, yo creo, ¿no? que tanto Gran Canaria como Tenerife, sobre todo Gran Canaria, que tiene un respaldo básicamente bueno, social, ¿no? del Cabildo, llega un momento determinado que tú para competir a ese nivel ya no puedes, es decir, necesitas el capital privado para poder dar ese salto, porque no es un salto, si estás en 8 no es un salto a 10, es que es un salto a 16. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Sí, Entonces, no es tan fácil. Pero yo sí creo que es muy importante que miremos hacia abajo. ¿Por qué? Porque llegado el momento en el que estamos, tanto Iberostar como Gran Canaria son clubes que para los jugadores son clubes de paso. Es decir, el jugador viene aquí, lo hace bien, pero si lo hace bien se revaloriza y al año siguiente, a los 2 años, se van precisamente a esos clubes que le ofrecen la posibilidad de jugar, pues, sobre todo a Euroliga, ¿no? El tope ahora mismo está ahí para los equipos canarios y es muy difícil dar ese salto si no hay un salto cuantitativo y cualitativo en el aspecto económico. Y yo veo que es muy difícil que se pueda dar, sinceramente, ¿no? Entonces hay que mirar para atrás porque tú tienes que surtirte precisamente de la cantera, ¿no? Yo creo que hay que cuidarla más. Mi opinión es que hay que cuidarla más. Yo el año pasado cuando estaba en Gran Canaria decía que hacía aproximadamente entre 10 y 12 años que no había ningún jugador canario que llegase a un equipo ACB de los nuestros y que se asentase. Una cosa es pasar un año y luego ya desaparecer, sino que se asentase y que formase parte de los proyectos, ¿no? Eso no lo hay. No existe, no hay ningún jugador canario, ¿no? Es cierto que hay jugadores canarios jugando en la LEP, a los que yo considero que habría que darles alguna oportunidad, porque algunos de ellos que están jugando en LEP, sobre todo en Leboro, yo les veo con posibilidades de formar parte de las plantillas del primer equipo, ¿no? Pero no se está dando el caso ahora mismo, ¿no? Y respecto a lo que me comentabas, por ejemplo, digamos, local, pues a mí me parece muy interesante, sobre todo para aquí, para Lanzarote. Yo, digamos que tengo bastante buena relación también con la gente de Conejeros, que son los que ahora mismo tienen el equipo en EVA, en Maramajo, en la cantera. Digamos que lo conozco porque vengo cada año, ¿no? Y a mí me parece que tiene mucho mérito. Me parece que tiene mucho mérito porque tampoco hay un gran respaldo económico hacia esos proyectos. Y sí es verdad que ellos están involucrados en un aspecto deportivo y en un aspecto también social de cara a los críos, ¿no? Bueno, importante, ¿no? que eso vaya unido también, aspecto social y deportivo, y además que los clubes cuando llegan a categorías superiores pues se sigan acordando de los que hicieron ese trabajo, ¿no? Esa labor de cantera que nunca tienen que abandonar y muchos se olvidan, ¿no? de por qué están ahí, y es por ese buen trabajo que se hizo en su día en la cantera que después llegan esos resultados, o puede también que vengan las épocas malas cuando ya dejan de contar con ellos y empiezan solo a hacer pues, la economía, ¿no? Lo económico en lo que se basan los proyectos de los clubes. Y ahí es cuando sí es verdad que ya empiezan a invertir la pirámide y a ir para abajo de nuevo. Don Manuel, se nos ha ido el tiempo, ha ido este ratito que hemos compartido contigo, hablando un poquito de esa buena trayectoria deportiva que has tenido, que tienes y que seguramente que tendrás, y solo desearte que sigas viniendo a Lanzarote, que disfrutes mucho de esta isla por muchos años y que consigas ese objetivo de estar en China defendiendo a la selección de Panamá. Gracias por estar con nosotros, Manolo. Muchas gracias a usted y gracias por la invitación. Manolo Joseín fue nuestro protagonista en este programa. En la próxima edición de Protagonista del Deporte, pues un nuevo deportista nos contará pues esa buena trayectoria deportiva. Nos vemos en el siguiente Protagonista del Deporte.